Querido Padre Celestial, te damos gracias una vez más porque hemos venido a tu casa, Señor. Y aquí, Señor, aquí algo está pasando, aquí algo está sucediendo, Señor, porque la gloria de Dios está en este lugar, Señor, como cuando Obed Edom, Señor, trajo el arca a su casa, y Señor, y ahí estaba la bendición de Dios, la gloria de Dios lo visitó a su casa, y Señor, y lo bendecía poderosamente. Bendice a cada hermano y a cada hermana, y que el Espíritu Santo hoy nos dé, Señor, entendimiento, revelación de tu palabra, y que visite cada familia según esta palabra que tú nos has dado para compartir con ellos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén, gloria a Dios. El título de esta predicación se llama así: cuando el poder de Dios se hace manifiesto. Amén, ¿le gustaría saber eso? A ver, cuando el poder de Dios se hace manifiesto, imagínense, qué bendición. Así se llama esta predicación, y así la vamos, hermanos, a recibir en nuestros corazones. Y para eso vamos a estar buscando en el libro de Deuteronomio capítulo 4 versículo 37. Busque por favor Deuteronomio capítulo 4 versículo 37. Amén, y déjese que Dios le muestre su gran poder y lo que el poder de Dios hace, hermanos, cuando se manifiesta. Y lo encontramos en el libro de Deuteronomio capítulo 4 37. Dice así la palabra de Dios. Les doy tiempo para que ustedes puedan buscarlo, o si no, por acá lo ponen también para que usted lo pueda ver. Pero dice así la palabra de Dios: y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a tu descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto. ¿Cómo? Con su presencia, y dígalo conmigo, y con su gran poder. A ver, otra vez, dígalo. Yo quiero que usted lo lea, medite en esta palabra para que ustedes vean lo que es el poder manifiesto de Dios esta mañana. Dice: y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. ¿Cuántos alaban a Dios esta mañana? Amén. ¿Se ha imaginado, hermanos, cuánto poder tiene Dios? Piense un momento, ¿cuánto poder tiene Dios? O sea, parece que es una pregunta muy retórica, y vamos a decir, bueno, es que el poder de Dios Él es todopoderoso, es que Dios es omnipotente, es que su poder no tiene límites, es que no hay nada difícil para Él. Yo sé que usted puede decir todas estas cosas, amén, pero a veces nos cuesta que nosotros nos pongamos a meditar y hagamos un momento, paremos en nuestra vida y nos pongamos a meditar cuánto poder tiene Dios. Con solo que, hermanos, usted se siente ahí y empiece a ver a todo a su alrededor, empieza a ver ese cielo, esas nubes, y si es de noche usted empiece a ver todas esas estrellas, o la luna llena que hubo antier, creo que fue, y que usted pueda ver el mar, o saber lo que es el mar y todo lo que en el mar hay. ¿Quién hizo todo esto? ¿Quién sostiene todo esto? Cuán grande es Dios. Diga conmigo, cuán grande es Dios. Y no solamente por las cosas inmensas, grandes que existen, sino por las cosas que son pequeñas, diminutas. Hermanos, cosas que tal vez nosotros no vemos. Cuando nosotros son cosas imperceptibles, pero ¿quién hizo las células? ¿Quién hizo las moléculas? ¿Quién hizo los átomos? ¿Quién sostiene todo? Aún los científicos no saben qué es lo que sostiene a los átomos. Yo sí sé quién lo sostiene. Es el mismo Dios, hermanos, que sostiene el universo con su poder, con su grandeza. Así que nosotros tenemos, hermanos, a un Dios todopoderoso. Y ahora la segunda pregunta es: ¿cuándo es que el poder de Dios, ese poder que hemos dicho, se manifiesta? ¿Cuándo será, hermanos, que el poder de Dios, tanto poder, pero cuándo será que ese poder se manifiesta? Ahí está, somos palpables de lo que Él ha hecho, pero ¿cuándo será que el poder de Dios se da a manifestar poderosamente, grandemente? ¿Dónde nos da una muestra Él del despliegue de su poder? Y yo quiero, hermanos, que hoy pongamos atención al libro de Éxodo,
¿Cuántos han leído aquí el libro de Éxodo? Levanten su mano. ¿Han leído el libro de Éxodo? Bueno, los reto para que lo lea este año. Y en el libro de Éxodo encontramos la historia de la liberación del pueblo de Israel acerca de la esclavitud que ellos tuvieron en Egipto. Aquí es donde Dios nos muestra su poder y nos muestra también su gloria. En Hechos, así se lo digo, que quedan registrados aquí en la palabra de Dios, hermanos, en la historia de la humanidad, porque Israel existe, porque los hebreos existen, porque los judíos existen, hermanos. Y entonces podemos saber, hermanos, que Dios se manifestó con hechos portentosos, sobrenaturales, hermanos, aquí en la tierra para liberar a su pueblo. Amén, hermanos. Y hoy yo quiero decirle a usted 7 formas en que el poder de Dios se manifiesta. Escúcheme bien, 7 formas en que el poder de Dios se ha manifestado. ¿Y para qué me sirve eso, pastor? Para que usted sepa que es el mismo Dios de ayer, de hoy y de los siglos. Es el mismo Dios, hermanos, que hace maravillas. Es el mismo Dios, hermanos, que está hoy aquí entre nosotros. Nada ha cambiado en él, hermanos. Nada se ha desgastado. Amén. No importa la cultura, no importa la sociedad, no importa que vivamos en un tiempo de tecnología o que sea un tiempo moderno, un tiempo científico. Nuestro Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y a su nombre. Amén. ¿Y por qué nosotros necesitamos saber esto? Porque la fe de nosotros crece cuando nosotros sabemos quién es Él. En contraste en la incredulidad que se da, hermanos, en medio de todo nuestro alrededor, en la sociedad entera, hermanos, se nos ataca con incredulidad y duda. ¿Sabían? Pero aquí está la palabra de Dios que engendra fe en nosotros. Para eso Dios dejó, hermanos, que esta palabra, hermanos, sea para nosotros nuestro cimiento, nuestra tierra, hermanos, donde nosotros vamos a ser vivificados con su palabra. ¿Lo recibe? Ahora vamos a ver, hermanos, si tengo que avanzar así rápido, cuando el poder de Dios se manifiesta. Y el poder de Dios se manifiesta para cumplir sus promesas. Y vamos a buscar en el libro de Éxodo capítulo 23, 25, mientras alguien me trae agua. Éxodo 2, 23, 25. Que no se les olvide a mis hermanos, amén. Éxodo 2, 23, 25. Y mira y pon atención a esta palabra, amén. Qué poder el de Dios, pero qué poder el de Dios. Quedo yo asombrado, amén. Una cosa es hablar y otra cosa es hacer, amén. Una cosa es comprometerse y otra cosa es cumplir lo que uno se compromete a hacer. Y nuestro Dios sí es así. Nuestro Dios nos revela que Él es así. Para Él no hay nada difícil. Dice la palabra: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel, ¿qué dice la palabra? Gemían a causa de la servidumbre. Usted sabe lo que, o sea, está bien ser sirvientes, hermanos, sí, trabajo duro, sí, está bien, pero llegar al colmo de estar gimiendo era porque la servidumbre era tremendamente una opresión sobre ellos increíble, amén, y que llegó al grado de que ellos tuvieron que gemir a Dios, amén, clamar a Dios, aleluya. Y dice: y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y algunos creen que Dios no le importa, hermano, lo que nos está pasando y cómo estamos viviendo. Y aquí yo encuentro en la palabra de Dios que a Dios sí le importa, porque Él vio el estado de estas personas. Él vio, hermanos, que les estaban pasando un mal tiempo, hermanos, que los estaban explotando, que estaban siendo, hermanos, acongojados. Y la palabra de Dios dice: y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y el versículo 24 aclara y dice: y oyó Dios el gemido de ellos. ¿Cómo que Dios no oye cuando usted, hermanos, llora? ¿Cómo que Dios, hermanos, no oye cuando usted, hermanos, está clamando? Sí, hermanos, Dios cuenta sus lágrimas en una redoma. Bendito sea el Señor. A veces nos hemos sentido, hermanos, como que a nadie le importamos, y que cada quien viva su mundo, y que cada quien tiene sus problemas y resuélvalos como puede. Pero déjeme decirle que aquí están los israelitas que nos dicen a nosotros que no estamos solos, que hay un Dios, hermanos, que se acuerda de nosotros, que hay un Dios que se acuerda de su pacto, que hay un Dios, hermanos, que recuerda sus promesas. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra: y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios.
Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Y saben, hermanos, ahí es donde el poder de Dios se manifiesta. ¿Dónde? Encontramos que el poder de Dios se manifiesta porque Dios siempre va a llegar al lugar, hermanos, donde Él se comprometió a actuar. Ya no estaba Abraham, ya no estaba, hermanos, Isaac, ya no estaba Jacob. Hermanos, hasta habían muerto seguramente, hermanos, ya toda aquella descendencia, hermanos, que entraron a Egipto. Y sin embargo, hermanos amados, Dios se acuerda de su pacto. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque tal vez usted se olvida de la palabra de Dios y se olvida de las promesas de Dios. Pero ¿sabe qué, hermanos? Dios no se olvida de lo que Él promete. Diga conmigo, Dios no se olvida de lo que Él promete. Y lo que Él promete, Dios lo cumple. Cuando usted quiere ver, hermanos, que el poder de Dios se haga manifiesto, aquí tenemos un caso. Y el caso es cuando, hermanos, nosotros acudimos a las promesas de Dios, el poder de Dios se va a manifestar. ¿Entendió, hermano? Porque aquí la palabra de Dios lo dice clarito. Véalo por favor lo que dice. Y se acordó de su pacto con Abraham. Así es, hermanos. Entonces, cuando usted, hermanos, esté pasando una situación difícil, recuerde, no solamente llore, no solamente gima, usted también vuélvase a Dios y busque las promesas. Porque cuando usted busca las promesas de Dios, el poder de Dios se despliega en favor suyo. ¿Cuántos dicen amén? Hola, amigas y amigos. Qué tremendo es el poder de Dios. ¿Qué sabían ellos, hermanos, todo lo que iba a suceder? ¿Qué sabían ellos, hermanos, de que porque un ancestro tan lejano como fue Abraham, Dios una vez se acerca y le dice: con usted voy a hacer un pacto? ¿Qué sabían estos israelitas que estaban de esclavos haciendo ladrillo, hermanos, construyendo las grandes edificaciones que hoy quedan, hermanos, ahí como testigos de que algo pasó en Egipto, esas pirámides y que no sé qué más, hermanos? Pero ahí están, hermanos, como testigos, hermanos, de que alguien las construyó y que pagaron un precio muy alto de esclavitud. Pero alábele, ¿sabe por qué? Porque Dios sí sabía lo que Él iba a hacer. Diga conmigo así, vea, hermanos, todo el despliegue de su poder se iba a poner en acción. Pasaron mucho tiempo, hermanos, ellos siendo oprimidos. Pasaban los años, pasaba otro año, moría esta persona, morían los abuelos. ¿Y hasta cuándo, Dios? Lo que ellos no sabían es, no era que Dios no existía o que Dios se había olvidado, que Dios ya no estaba. No, era que Dios tenía un tiempo oportuno para desplegar todo su poder. Alaban al Señor. Y el poder de Dios se despliega al cumplir sus promesas. Diga conmigo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Porque lo que Dios cumple, Dios lo hace. Y a su nombre. Y volvemos a hacer la pregunta: ¿cuándo el poder de Dios se manifiesta? Y yo le digo, cuando el poder de Dios se manifiesta, también es a favor de los suyos. A favor de los suyos. Porque ¿qué dice la palabra? Y los reconoció Dios, ¿verdad que sí, hermanos? Y los reconoció Dios. Amén, hermanos. Y yo le pregunto, ¿lo reconoce Dios a usted? ¿Sabe Dios quién es usted? ¿Sabe Dios que usted es hijo de Dios o no? Hermanos, yo puedo decirle que Dios sí sabe quién soy yo. Yo no soy un número más en una iglesia. No soy un cristiano más, hermanos, en las estadísticas de este país. Un cristiano. No, yo soy una persona, un hijo de Dios. Dios sabe mi nombre. Dios sabe, hermanos, quién soy, reconoce mi voz. Saben, hermanos, que cuando yo llamo a Raquel o a Cristina, hermanos, las voces de ellas se parecen. Cuando he llamado a mi esposa y me contesta, tal vez ella está con la familia de ella y me contesta la hermana menor de ella, Ada, y ella quiere hacerse pasar por Julie, ¿verdad? Y yo le veo el tono de voz muy parecido, pero el talante es diferente, el timbre es diferente. Y yo digo, no, usted no es Julie, no me vacile, usted no es Julie. Saben, hermanos, Dios reconoce a los suyos. Adrián, Dios te reconoce. Damari, ¿sabe qué? Dios te reconoce. Eres inigualable. Martita, cada uno de ustedes ante los ojos de Dios es una obra de arte de Él. Es una obra de arte. Si usted se pregunta, ¿por qué yo tengo esta personalidad? ¿Por qué yo tengo esta forma? ¿Por qué yo tengo?
Hermanos, es que Dios te hizo así, con ese carácter. Y no se sienta mal, diga, yo soy una joya en las manos de Dios. Dios reconoce a los suyos. Y saben, hermanos, que puedo atestiguar, y ahorita se lo enseño con la palabra, que el poder de Dios se manifiesta a favor de los suyos. Vuelvo a decir, diga conmigo, a favor, no en contra, a favor de los suyos. Busque Éxodo 9:4. Éxodo 9:4. Y se da cuenta, hermanos, y yo le doy gracias a Dios, porque yo, cuánto poder tiene Dios, cuánto poder tiene mi Dios. Pero ese poder, ¿sabe qué, hermanos? Está a favor mío. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Y vea lo que estaba pasando en Egipto. Estaban viniendo las plagas, hermanos, estaban viniendo una y otra y otra y otra plaga, que ahorita se las voy a mencionar. Pero el versículo 4 dice: y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. ¿No alaban al Señor por eso ustedes? O sea, vea el poder de Dios tan grande. Animales son animales, ganado es ganado, vacas son vacas, hermanos, ovejas son ovejas, ¿sí o no? El poder de Dios, uno dice, sí, el poder de Dios que vino y acabó con todo el ganado que había en Egipto. Pare un momento, no con todo el ganado, porque el poder de Dios hizo separación. Y las ovejas y el ganado de los israelitas no le pasó nada, hermana Olga. Alaba a Dios por eso. ¿No es grande el poder de Dios? Y yo pregunto, ¿y si una oveja o una vaca de un israelita se la llevaron para tenerla en un corral egipcio en algún momento? Se murió también por estar en el corral de los egipcios. Son cosas que yo pienso. Y yo le voy a decir, hermano, no se murió, porque nada de los hijos de israelitas se murió de ese ganado. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque así es el poder de Dios. Él hace lo que Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Amén, hermano. Y entonces encontramos también, hermanos, vea por favor en el 9, 25 y 26, para que ustedes vean que el poder de Dios está a favor de los suyos. Y dice la palabra: y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres, que dice, como bestias. Me imagino el tamaño de ese granizo, eran piedrotas que caían así, hermanos, de hielo. Amén. Asimismo destrozó el granizo toda hierba del campo y destrozó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, ¿qué dice la palabra? No hubo ¿qué? Granizo. ¿Es poderoso Dios? O sea, si cae lluvia en Costa Rica y si viene un huracán, usted oye, hermanos, que cuando pasó por Nicaragua o cuando pasó por algún país, usted dice, bueno, es que pasó y en todo lado llovió, no hubo lugar donde no lloviera. Pero es poderoso Dios, hermanos, para que caiga el granizo solamente en un lado y en otro lado no caiga el granizo. No le dan gracias a Dios. ¿Y sabe por qué lo hace? Para mostrar su poder a favor de los suyos. ¿Cuántos son hijos de Dios en este lugar? ¿Y cuántos pueden decir, aquí estoy, Señor? Aquí estoy, Señor. Y yo necesito tu poder a favor mío, en el nombre de Jesús. Y ahora lea capítulo 10, 22, 23. Y vea lo que dice: y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar. ¿Qué dice? En 3 días. Pero vea lo que estaba pasando con los israelitas. Mas todos los hijos de Israel, ¿qué dice? Tenían luz en sus habitaciones. Perdón que yo sea así tan conspicuo para analizar las cosas. Yo digo, había densas tinieblas en todo lado. Parece que así, hasta en todo lado hubo densas tinieblas. Pero dice que en los cuartos de los israelitas había luz. Entonces yo siempre me pregunto, ¿y qué sería? ¿Por qué los egipcios no prendieron una lámpara? No tenían lámparas. En la noche se ocupan las lámparas. En ese tiempo no había electricidad. No sé qué les pasó, pero seguramente nada les funcionaba. No podían prender nada. Mientras que los israelitas gozaban del favor de Dios y sí tenían luz. A veces creemos que con todo lo que pasa, que Dios se olvida de nosotros.
Nosotros también vamos a pasar, hermanos, por circunstancias como todos los seres humanos. Nos enfermamos, la pandemia viene sobre buenos, sobre malos, pero también yo sé una cosa, que Dios tiene misericordia de su pueblo y de alguna u otra forma vamos a gozar de que Dios nos saque adelante. ¿Cuántos creen que va a ser así? En el nombre de Jesús. Ellos tenían luz. Y vea por favor ahora 11, 4 y 7. Perdón que tenga que leer otros versículos, pero es que hay que mostrar el poder de Dios a favor de los suyos, porque tengo que avanzar. Dice: dijo pues Moisés: Jehová ha dicho, a la medianoche yo saldré por medio de Egipto, y morirá, ¿qué dice? Todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, tal cual nunca hubo, ni habrá, ¿qué dice? Jamás. Así es, pero contra los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Qué bueno tener el poder de Dios a favor de uno. ¿Cuántos dicen amén? Qué dicha tener el poder de Dios a favor de uno. Pero el poder de Dios también se manifiesta en contra de los adversarios de Dios. Y vamos a buscar en Éxodo 15, 6 y 7. Y ustedes se dan cuenta, hermanos, que el poder de Dios es muy lindo y todo el mundo quiere disfrutar del poder de Dios. Y todos quieren decirle a Dios todos los días: ay, Dios, bendíceme en un cumpleaños, bendíceme, Señor, Dios lo bendiga, que Dios lo acompañe a donde usted va. Va el vecino bien catrineado, que Dios lo acompañe. Y tal vez va para una bailonga, va para una cantina, que Dios lo acompañe. Hermanos, el poder de Dios no es para eso. El poder de Dios, ¿sabe para qué es? Uno, para bendecir a su pueblo conforme a sus promesas, pero también el poder de Dios está en contra. Dice en Romanos 1:18 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Sabía, hermano amado? ¿Y qué dice aquí, hermanos, en Éxodo 15, 6 y 7? Vea este cántico, hermanos, que tuvieron ellos, y dice la palabra: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Quebrantado, ¿sabe qué es, hermanos? Como cuando a alguien se le quiebra un hueso. El hueso de la pierna, el hueso de la mano, que se quiebra. No sé si a alguno le ha pasado eso, pero debe ser demasiado doloroso, las astillas y todo. Hermanos, que se lo reparen, que pegue, que solde. Hermanos, debe ser muy fuerte. Pero ¿sabe qué, hermanos? Así es el poder de Dios. El poder de Dios existe y se manifiesta contra los adversarios. ¿Cuántos dicen amén? Y dice: y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como la hojarasca. Y hermanos, díganme cuáles fueron, hermanos, cómo se manifestó el poder de Dios, hermanos, contra ese pueblo que había tenido oprimido a Israel, contra los egipcios. Dígame cómo se fue manifestando poco a poco quién es Dios y cómo es este Dios y el poder de Dios y lo que les pasa a las personas que se meten con Dios. Amén. Y cómo, hermanos, el poder de Dios es tan grande que el poder de Dios logra lo que Dios quiere hacer. Y dice la palabra que leemos, hermanos, que hubo 10 plagas. La primera fue de sangre. Hubieron ranas, piojos, moscas. Y si usted va viendo, hermanos, que sí, son molestas las ranas, me imagino, porque era como para perturbarle la paciencia. ¿A cuánto le dan asco algunos animalitos? Hay gente que le da asco los ratones, hay gente que le da asco las cucarachas, pero hay mucha gente que le da asco los sapos. Y son animalitos silvestres, tal vez por la figura que ellos tienen. Pero hermanos, así vinieron. Dice luego los piojos, las moscas. Imagínense en los piojos. Y si usted ve la cultura egipcia, ¿cómo era la cultura egipcia? Ellos querían ser muy refinados. No sé si ustedes lo notan. Ellos, hermanos, usaban hasta pelucas, usaban maquillaje.
lo que se nota era una cultura como aseada, muy culta, y le vinieron piojos, moscas. Hubo una plaga en el ganado, una plaga de úlceras. ¿Qué será úlceras? ¿Qué será úlceras? Como granos, ¿verdad que sí, hermanos? Granos infectados. También una plaga de granizo, la plaga de langostas, la plaga de tinieblas, y luego vino la plaga de la muerte de los primogénitos. ¿Cuántas plagas? Qué tremendo, hermanos. Ahí estaba el Señor mostrando todo lo que Él puede hacer, cómo puede tratar con una persona. O sea, estaba tratando con un jefe de estado que era Faraón, y la primera plaga era para decir: sí, tú eres Dios, tú eres poderoso, pero el corazón de él se hacía más duro. Así vinieron, hermanos, pasando las plagas, y él fue conociendo a las malas, porque hay gente que va a conocer a Dios a las malas. ¿Quién es Dios? Diga conmigo: Dios no puede ser burlado. En otras palabras, en la traducción tica sería: con Dios no se juega. Así es, hermanos. Y entonces vinieron, hermanos, vez tras vez, cosas muy fuertes. Y a veces, ¿sabe, hermanos? Cuando pasan cosas muy fuertes, que es la otra cosa que yo voy a decir ahorita, cuando Dios manifiesta su poder, pasan cosas fuertes, mientras les pase a los demás, está bien, me está pasando a mí, pero le está pasando a todo el mundo. Pero cuando Dios toca lo que más amamos, hermanos, ahí es donde nos quebrantamos. Y veamos, hermanos, la tercera cosa que Dios se manifiesta, la cuarta cosa. Cuando el poder de Dios se manifiesta contra un corazón duro. Y busquemos en Éxodo capítulo 4, versículo 21, por favor. Y deje que la palabra de Dios nos ministre. Qué rico leer la palabra de Dios. Qué rico que aquí podamos estudiar la palabra de Dios. Deje que la palabra de Dios entre como alimento, hermanos, que nos llene en esta mañana. Éxodo capítulo 4, 21, y a su nombre. Y vea lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué pasó con ese hombre? Y dice la palabra de Dios, amén. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero ¿qué va a pasar con él? Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces, ¿por qué le echamos la culpa a Faraón de ser tan malo, tan duro? ¿No fue Dios el que le estaba poniendo el corazón así? Espérese un momento para explicarles. No juzguen antes de tiempo a Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque encontramos la realidad de que cuando el Señor Jesús hacía milagros, los fariseos, viendo los mismos milagros que la demás gente, en lugar de aceptar al Señor como el Mesías, su corazón se ponía más envidioso, más duro. ¿Qué significa eso? Que hay personas que entre más maravillas ven, más duros se ponen. ¿Sabían eso, hermano? El ateo y el incrédulo, para él no hay milagro que valga, porque siempre va a pedir algo más. No es culpa de Dios, porque todos tenemos libre albedrío. Lo que hace Dios, ¿sabe qué es, hermanos? Mostrar lo que hay en el corazón del hombre. Eso es lo que hace el Señor. Y Dios, hermanos, fue manifestando que entre más cosas Él hacía, ese corazón se ponía, ¿sabe qué? Aún más rebelde. Y puede ser, hermanos, que las personas, Dios esté tratando con cada uno de nosotros. Y entre más trata, hermanos, algunos en lugar de ya, Señor, ya para, Señor, algunos se ponen más duros todavía. Yo no sé si quiere esperar hasta la plaga número 10. No espere hasta la plaga número 10, vuélvase a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Y vea lo que dice Éxodo 12, 29 al 33. Perdón, Éxodo 11, 5 y 6. Vea cómo era el corazón de este hombre. Ya hemos adelantado en las plagas, porque ya estamos, hermanos, en la plaga de los primogénitos, ¿verdad? Y dice: y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en el trono. Estábamos diciéndolo ahora, amén. Y dice: y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto,
la cual nunca hubo ni jamás habrá. ¿Cuándo fue entonces que ya Faraón cambió y los dejó ir? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo ya su corazón, hermanos, dejó ir? Sí, vayan, vayan. ¿Por qué fue? Porque murió ¿qué? Su primogénito. Por la mortandad de primogénitos que hubo en todo Egipto. O sea, en otras palabras, cuando ya la cosa estaba ¿qué? Muy grave. Amén, hermanos. Cuando la cosa se había puesto muy difícil. Hermanos, yo quiero explicarles que a veces ya es muy tarde. Para algunas personas es muy tarde, pero aún hay tiempo. ¿Cómo, pastor? Sí. Fue muy tarde para el ladrón que estaba a la par del Señor Jesús. Sí, fue muy lástima, porque él pudo haber sido un discípulo de Jesús y no haber llegado hasta morir como un ladrón crucificado. Pero hubo esperanza para él en ese momento, porque le dijo: de cierto te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hay personas que están ahorita en una cama. He escuchado personas que eran ateas toda la vida, pero dijeron: ahora tengo cáncer. Y resulta que yo antes era un ateo que perseguía a Dios. Dijo un amigo del alcalde Johnny Araya, y le contó a Johnny Araya, y le dijo: tengo un amigo que era todo ateo, siempre ponía cosas en contra de Dios, siempre persiguiendo a los cristianos, siempre hablando mal de los pastores, siempre renegando en contra de Dios. Pero como ahora le tocó un cáncer, le dijo a Johnny Araya: vas a creer qué hipócrita que me siento. Yo tanto que no creía en Dios, y ahora que me vino esto y que me voy a morir dentro de poco, que me dijeron, estoy buscando de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Pero ¿sabe qué, hermanos? El ácido de Dios dice que los molinos de Dios muelen ¿qué? Despacio, pero muelen muy fino. Y nosotros, hermanos, si hay corazón duro, el Señor dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque hay gente que no entiende de ninguna otra forma. Entonces Dios va a tratar con lo que más nos duele. Amén, hermanos. El poder de Dios se manifiesta, hermanos, para mostrar su gloria. Diga conmigo: para mostrar ¿qué? Su gloria. Aleluya. Y eso vamos a saber, hermanos. Y yo puedo, cada una de las cosas que he dicho, hermanos, yo puedo agarrarlas y decirles: está en la Biblia, Señor, yo lo creo, yo oro por esto, y esto es así. Busquen en Éxodo capítulo 14, versículo 17 y 18. Amén. Y vea lo que dice la palabra en Éxodo 14, 18. Amén. ¿Qué pasa cuando las cosas están mal? ¿Qué pasa cuando las cosas se ponen más feas todavía? ¿Saben, hermanos? O cuando una enfermedad ha hecho estragos, o un hogar está destruido. Yo pregunto: ¿qué sucede? Yo lo único que le puedo decir es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y dice la palabra en el libro de Éxodo 14, 17 y 18: he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que te sigan. Y que dice: y yo me glorificaré en Faraón, en todo su ejército, en sus carros, y que dice, y en su caballería. Diga: yo me glorificaré, dice el Señor, yo me glorificaré. ¿Cómo yo me glorificaré? Sí. ¿Y en qué momento fue esto? En que los israelitas por fin pudieron salir de Egipto. Por fin Faraón los dejó salir. Y resulta que cuando salen, hermanos, y ya van, hermanos, rumbo hacia la tierra prometida, tienen el mar enfrente, y Faraón, que los había dejado ir, dice: me arrepiento de haberlos dejado salir. Y se vino con todo su ejército, sus hombres de caballo, hermanos, con sus carros de guerra. Y hermanos, si los iban, hermanos, iban detrás de ellos. Y uno dice: ay, pero la cosa entonces mejoró para ponerse peor. No se preocupe, que más se manifiesta la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú veas las cosas más duras, el poder de Dios se manifiesta para mostrar su gloria. Y no es porque usted se lo merezca, ni porque yo me lo merezca. Es porque tenemos un Dios glorioso. Y yo puse ayer en Facebook, yo no sé si ustedes vieron, pero yo puse: perdón que ponga tantas cosas de Dios, pero es que me siento orgulloso de mi Dios. Admiro a mi Dios, porque Dios siempre me sorprende. Porque cuando estoy con el agua en el cuello, siempre Dios tiene una salida. Cuando yo veo que ya no hay, hermanos, por dónde escapar, Dios va a abrir mar para mí en el nombre de Jesús.
Y no es solo por decirlo, es que el Señor dijo: yo me glorificaré en ese problema. Amén. ¿Lo cree, iglesia? ¿Cuántos dicen amén? Y si usted hoy está pasando por un problema, el poder de Dios existe y está para mostrar su gloria, su gloria, su gloria. No la gloria del hombre, no, hermanos, que nosotros lo merecemos, ni siquiera tu fe. Es su misericordia, su grandeza, sus maravillas. Amén. Y que Dios existe. Dios es real. Diga conmigo: mi Dios es real. ¿Quién podía vencer a este ejército? Pero el poder de Dios se despliega y los hace, hermanos, que queden sepultados, hundidos, ahogados en el mar. Aleluya. Amén, hermano. Y dice la palabra del Señor, vea el versículo 30. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de egipcios, de los egipcios. E Israel vio a los egipcios, que dice, muertos a la orilla del mar. Aleluya. Pero no era que eran hombres guerreros, fieros, con sus carros de caballo, con su armadura, con sus espadas, con sus caballos. No era un problema demasiado grande, pero ¿cómo los vieron a ellos? Todos muertos a la orilla del mar. Y no era que ese problema que usted tenía era demasiado grande. Y no era, hermanos, que esa enfermedad era incurable. Y no era, hermanos, que esa deuda era incontenible. Pero usted lo va a encontrar como ese enemigo muerto a la orilla del mar. Esa amenaza va a quedar ahí. Hasta aquí, le va a decir Dios: hasta aquí no pasarás. ¿Cuántos dicen amén? Dígalo: hasta aquí no pasarás, cáncer. En el nombre de Jesús. Porque cuando Dios despliega su poder, no existe nada, ningún enemigo que para nosotros sea una amenaza que Dios no pueda vencer. Y no les hablo por hablar, les hablo con fe, porque yo vivo en carne propia lo que ustedes están viviendo. Y yo tengo un Dios muy grande y sé que es poderoso para salvar. A su nombre. Y hermanos, estoy concluyendo. Pero cuando el poder de Dios se manifiesta, ¿sabe por qué? Es para cumplir su propósito. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nosotros nos preocupamos de estar bien, de sentirnos bien, de ser felices, de que nada nos pase. Pero Dios tiene interés en algo más importante. ¿Sabe qué es? Cumplir el propósito de Él en tu vida, cueste lo que cueste. Quédese lo que se quede, duela lo que duela, duela lo que duela. Pero hermanos, el propósito de Dios se cumplió en Israel. Pasaron todo lo que tuvieron que pasar, pero Dios los hizo entrar a la tierra prometida. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios de propósitos. ¿No creen que el Señor llegó y dijo: al siguiente día, ¿qué le mandamos a Faraón? A ver, ¿qué plaga se les ocurre? Ayúdenme a pensar, ¿qué plaga le mandamos? Ángeles, mandémosle, que un ángel dijo: mandémosle moscas. Las moscas caen mal, las moscas, ¿sabes? Que se encima de uno y todo. No, hermanos, no fue así. Dios tenía ya todo preparado. Desde antes de la fundación del mundo, Dios sabía cómo iba a hacer las cosas. Y con los problemas vienen también las soluciones. Alábele que Él vive. Aleluya, amén. Viene un problema, pero también viene, ¿sabe qué, hermanos? La respuesta de Dios ya está. A y B, aleluya. Y yo le doy gracias a Dios porque nuestro Dios es un Dios de planes y de propósitos. Y se cumplió el propósito de Dios y la gloria de Dios se manifestó. Pero lo último que usted tiene que saber, y uno dice: ¿por qué pasó todo esto? ¿Por qué no los dejaron libres de un solo tiro? ¿Por qué Dios no mató a todos los egipcios y hubiera mandado un virus? Un virus, qué buena idea. ¿Por qué no mandó el COVID en esa época? Ahí sí que no hubieran hecho nada. Yo creo que ni palos de limones habían ahí. Hermanos, ¿sabe qué, hermanos? ¿Sabe por qué es que Dios hizo todo esto? Véalo, por favor. En el libro de Éxodo 12, 5, 6 y 7. Ya lo hemos dicho, Éxodo 12. Y vea lo que dice ahí, 5, 6 y 7. Cómo Dios los liberó y se pagó un precio, ¿sí? El ángel
que iba matando a los primogénitos, hermanos, no podía entrar en un solo lugar que tuviera esto. Dice la palabra del Señor, amén, ¿lo tienen? Y dice, vamos a empezar en el 3, dice, hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero, que dice, por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será, ¿qué dice? Sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que han de comer. Amén, hermanos. ¿Y qué sucedió, hermanos, en ese momento? ¿Qué sucedió en ese momento? Aleluya, versículo 29. Y aconteció que a medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que está en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Amén, hermanos. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Amén. Pero ¿qué pasó, hermanos, en el versículo 22 y 23? Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en un lebrillo, y untad en el dintel y los 2 postes con la sangre que está en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Saben, hermanos? El poder de Dios, la última, se manifiesta para manifestar su salvación a la humanidad. Todo lo que nosotros hemos visto que sucedió era para que hubiera una Pascua. Esa Pascua es Jesús, un símbolo de lo que iba a ser el Señor Jesús. Tuvieron que matar a un cordero. Hermanos, ¿qué había hecho el cordero? Nada. Era inocente, pero ese cordero estaba salvando a toda la familia. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la sangre fue puesta en el dintel, hermanos, de la puerta, y el ángel no pasó y se salvaron, ¿sí o no? El que dudó no lo hizo, pero, hermanos, los que lo creyeron, hermanos, se salvaron. Bendito sea Dios. ¿Sabe que había la posibilidad que hubiera algún judío rebelde, israelita rebelde, y que dijera, no, yo no creo que vaya a pasar nada? Y, hermanos, si se muriera, porque así dijeron, hagan las cosas como tienen que hacerse. Y ¿sabe qué dijo más adelante, hermanos? Cuando llegó el Señor Jesús, hermanos, y lo encontramos en el Nuevo Testamento en San Juan, dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, hermanos, que la sangre derramada de Jesús, la sangre derramada de Jesús es la que nos salva. Y así como fue embarrada, hermanos, en el dintel de la puerta, el Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. La puerta de nuestras vidas es el corazón. Y cuando la sangre de Jesucristo, hermanos, nos limpia el corazón, hermanos, somos libres de la muerte. Y hoy puedo decir, para la honra y la gloria de Dios, hoy la humanidad, en toda parte hay judíos. ¿Verdad, Giselito? Usted me estaba comentando de donde ustedes fueron con aquel doctor que es judío. Tú trabajas para judíos, celebran a Pascua. Y, hermano, la gente sabe que ellos celebran a Pascua. Y hasta el día de hoy nos habla de Cristo. Nos dice a nosotros que Dios nos ama y que el poder de Dios se manifestó para salvarnos a cada uno de nosotros. Y a su nombre. Y yo le invito para que terminemos todos poniéndose de pie. Éxodo 14:31. ¿Qué hacemos cuando sabemos todo lo que hemos leído sobre el poder de Dios? Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y dice la palabra, y el pueblo, ¿qué dice aquí? El pueblo que amaron a Dios. Ahí dice, amaron a Dios. Temió a Dios. ¿Y qué más dice? Y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿Sabe por qué, hermanos? Cierto, hay que amar a Dios, pero aquí a Israel tuvieron que enseñarle a la fuerza que a Dios también hay que temerle. Amén. Qué dura cosa es caer en manos de un Dios vivo.
Así que, hermano, levante su mano ahí donde estás. Y lo que hemos hablado del poder de Dios, cuando Dios manifiesta su poder, ¿creen ustedes que en estos tiempos que estamos viviendo es necesario que Dios manifieste el despliegue de su poder? En medio de tanta incredulidad, de tanta burla para los hijos de Dios, que nos dicen ramasecos, así es, ¿verdad? Algo así, a los que somos cristianos, burlándose de todo este partido, ¿verdad? De Fabricio Alvarado. No se preocupe, hermano, yo prefiero ser un ramaseco que entra al cielo y no ser un ramaseco que se queda en la gran tribulación y luego va al infierno. Y a su nombre, dele un aplauso al Señor si quiere dárselo, ¿sí es cierto? Y dele gracias a Dios. Yo voy a orar a favor mío, ore usted por usted ahorita, ¿está bien? Y yo voy a decirle, Señor, yo quiero, porque quiero que usted lo hagan sentir, dígole, Señor, yo quiero tu poder, Jehová Dios, pero a favor, no en contra. Yo prefiero tener a Dios a favor que no en contra mío. Yo quiero tener a favor de mi lado, a Dios, el poder de Dios a mi lado, a favor mío, mi Dios. Yo no quiero ser enemigo de Dios. Yo quiero que Dios esté a favor mío, porque ya vi lo que le pasó a Faraón. Ya vi, Señor, cuando uno es rebelde. Ya vi cuando uno tiene un corazón duro. Ya vi, Señor, todo lo que le puede pasar a uno y a la familia de uno, Señor, por desacatar tu voz. Señor, yo quiero ser hoy en estos momentos una persona que te tema, que sepa que es real el poder de Dios y que tu poder actúa, Señor, se despliega. Pero yo lo quiero, Señor, verse manifestando en mi vida, en el nombre de Jesús. Conocer el poder de Dios por las buenas. Qué lindo conocer el poder de Dios por las buenas, experimentar milagros en mi vida. Experimentar, hermanos, contestaciones a mis oraciones y a mis problemas, aleluya. Yo quiero el poder de Dios que me abra puertas. Yo quiero el poder de Dios para testificar y evangelizar. Padre Santo, te doy gracias, oh Dios, esta hora. Y te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús, porque a través de tu palabra estamos conociéndote cada día más y más. Cuán grande es tu poder sobre los hijos de los hombres. Alábele que Él vive. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios les bendiga, iglesia. Amén. Y esta semana mantengámonos firmes y sin fluctuar nuestra fe. Amén. Los esperamos mañana en la red de oración. Y hermanos, debemos de ser más orando, sabiendo que los tiempos son malos. Vamos a terminar con una alabanza. Gloria a Dios.